Bienvenidos a este espacio. Somos el equipo de David Osorio y Kaela Bastida. Hemos elegido la línea de investigación de los libros de texto como herramienta pedagógica. Consideramos que esta línea de investigación elegida es importante, ya que somos educadores y de forma recurrente necesitamos libros de texto que sirvan de complemento a las clases que dictamos y asignamos como tareas también. ¿En qué consiste la línea? En analizar la efectividad de los libros en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Consultamos a Chopin. En una de las consultas dice los manuales escolares, a través de su selección de contenidos y de la manera en que presentan la historia, la sociedad y los valores, contribuyen a la socialización y aculturación de las jóvenes generaciones. Esto quiere decir que ayudan al joven a conocer nuevas culturas y los valores de esas nuevas culturas y adquirirlos en muchos de los casos. En la segunda cita dice el estudio histórico de los manuales escolares o libros de texto revela no solo la evolución de los contenidos y las pedagogías, que es en nuestro caso nuestro interés, sino también las tensiones y debates sociales, políticos y culturales de cada época. Ahora vamos a presentar algunas teorías que nos permiten realizar la evaluación de los libros de texto. Entre ellas tenemos el constructivismo. La teoría del constructivismo, en ella nos vamos a centrar en cómo el material promueve el aprendizaje activo, significativo y contextualizado. Es decir, no solo importa qué enseña el libro, sino cómo contribuye a que el estudiante construya su propio conocimiento. Los autores citados destacan la importancia de la interacción con el contexto para lograr esta construcción del conocimiento. Los libros bajo esta teoría presentan actividades y preguntas estratégicas que usan como herramientas para la construcción del conocimiento y en consecuencia para que se logre un pensamiento crítico y una resolución de problemas. En la teoría denominada enfoque cognitivo, este implica analizar cómo el libro contribuye al desarrollo de los procesos mentales del estudiante, entre ellos la atención, memoria, comprensión, razonamiento, solución de problemas, metacognición, entre otros. Los autores citados destacan que estos libros presentan información, la información de manera visual y escrita. Destacan, por ejemplo, para lograr el aprendizaje significativo, el hecho de relacionar siempre lo que se va a aprender con los conocimientos previos. Y Bandura, por ejemplo, el último autor, también destaca la importancia de la imitación como mecanismo para lograr los aprendizajes. En los libros, bajo esta tendencia, presentan información visual y escrita, es lo que llaman elementos multimedia, evitan la información no relevante y todo esto ayuda al proceso de aprendizaje del estudiante. En relación al diseño instruccional, ella simplemente examina cómo están estructurados pedagógicamente para poder guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera eficaz, organizada y orientada a conseguir un resultado. El aprendizaje se puede planificar, diseñar intencionalmente, siguiendo una secuencia lógica que integre objetivos, contenidos, actividades y evaluación. Ambos autores destacan que la instrucción, el diseño de dicha instrucción depende del tipo de aprendizaje que se quiera obtener. En los libros bajo esta tendencia se trata de captar la atención del estudiante a través de objetivos claros, estimulan el recuerdo de los conocimientos previos y ofrecen la oportunidad de una práctica y una retroalimentación. Aquí tenemos en la comparación de los tres enfoques, lo más importante. El primero, constructivismo, busca la construcción del conocimiento, en consecuencia, el pensamiento creativo y la resolución de problemas. En el caso del enfoque cognitivo, usa elementos multimedia, esta relación entre lo visual y lo verbal para destacar la información más relevante, y en el caso del diseño instruccional buscan captar la atención del estudiante, conectar siempre con conocimientos previos y que haya una práctica y una retroalimentación. En relación con las metodologías, tenemos la primera de ellas, el estudio de caso. Esta metodología nos ofrece unas ventajas o características tales como se define el propósito, los objetivos y las preguntas de investigación. Se desarrolla un marco teórico, se realiza una literatura para poder fundamentar el estudio y así formular proposiciones llamadas hipótesis. Se recolectan evidencias,
mediante entrevistas, observaciones, un análisis documental y finalmente podemos observar de que se realiza una triangulación de datos en el cual se logra la validez y confiabilidad de la misma. Estas son metodologías usadas para eh, estudiar libros de texto. Una segunda metodología es el análisis del contenido. Aquí se busca analizar algún contenido particular de los libros para luego hacer categorías, codificar, analizar los datos y luego determinar los hallazgos a partir del análisis de ese contenido. Con relación a la metodología denominada experimentos controlados, es con la cual nosotros nos identificamos muchísimo, ella permite establecer unas relaciones de causa y efecto en la evaluación de la efectividad de los libros de texto. Entre ellas, sus características tenemos que hay una definición de variables llamadas variables independientes y dependientes. Se establecen grupos de comparación, se realiza una asignación aleatoria de participantes, ocurre una manipulación de la variable independiente, hay una medición de variables experimentales, hay un control de variables denominadas variables extrañas y un establecimiento de relaciones causa-efecto hasta lograr finalmente los resultados. Otras metodologías, la evaluación pedagógica hecha por expertos, donde se analiza un texto. ¿Qué se analiza? Por ejemplo, los objetivos de aprendizaje del texto, la metodología de enseñanza usada, el análisis que hacen, la adecuación del libro para el desarrollo del estudiante, se hace el énfasis que hacen en la claridad y la organización del contenido, se evalúa la calidad de las actividades y ejercicios y se analizan las estrategias de evaluación. Con respecto al análisis de aspectos técnicos y de diseño, este es uno de los que es más evidente. Simplemente consiste en evaluar los elementos relacionados con la estructura y funcionalidad del objeto de aprendizaje. Tenemos como características la calidad de la impresión, encuadernación, legibilidad y tipografía, diseño en la maquetación, distribución del contenido, calidad y pertinencia de las imágenes, gráficos e ilustraciones. El uso del color, diseño de la portada y elementos de identificación, estructura y organización interna y finalmente diseño de elementos interactivos en el caso de libros digitales. La última metodología busca evaluar aspectos como equidad e inclusión en los libros de texto. Esto para determinar si el libro de texto permite que las personas de diversas razas, de diversos grupos, puedan usar el libro de texto. Revisan si el lenguaje es inclusivo o no discriminatorio, si hay diferentes estilos, ritmo, para distintos estilos y ritmos de aprendizaje, si se adapta de manera flexible a todos los grupos de personas. Estas son las metodologías que nosotros vimos en nuestra exposición.